Haciendo Pie no es solo un programa de radio, es un espacio de encuentro para compartir con amigos y amigas. Así lo pensamos, así lo sentimos. De esa misma forma que se elabora un buen plato para reunir a la familia, como se elige cuidadosamente el vino que acompañará el ritual de la conversación, quienes preparamos este menú semanal de vocablos y conjeturas, tratamos de que las palabras nos atraviesen y que las preguntas sean finalmente el saldo más importante que nos dejen los diálogos que imaginamos cada semana solo como el inicio de algo, como un comienzo. Para que al concluir la sagrada ceremonia de este encuentro dominical, nuestros oyentes y nosotros mismos podamos decir: hoy asuma un buen día. Nos quedan muchos interrogantes abiertos. Tenemos los pies sobre la tierra, claro. Por eso no podemos eludir los incordios, las malas pasadas que la Argentina y el mundo nos obligan a atravesar. Pero nos resistimos a repetir las fórmulas de lo noticioso, esa inevitable ración de impotencia que suele invadir nuestra vida cotidiana. Ayer tuvimos una noticia que, siendo más que previsible, nos produjo una extraña mezcla entre melancolía y entusiasmo. A los 104 años se apagó el filósofo Edgar Morin, para algunos el último pensador clásico del siglo XX. El centenario Edgar Morin fue un privilegiado, vivió mucho y se fue en pleno ejercicio de su lucidez. Pero en realidad, los privilegiados fuimos nosotros, porque en un planeta chato, que parece condenado a hundirse en la mediocridad, en las pasiones tristes, diría Baruch Spinoza, tuvimos la dicha de ser contemporáneos del viejo Morin, batallador infatigable contra la resignación y la chatura. Ese Morin que supo perforar los dogmas, bajar y subir la cuesta, revisar sus ideas a tiempo, retractarse para volver a intentarlo, que supo enojarse, denunciar, sin resignar su amor por la poesía, sin perder los sueños. Quienes no lo han descubierto hasta hoy, en este mundo fatigado, dominado por líderes jactanciosos, grises, maleducados y sobre todo poco interesantes, reciben por fin una noticia importante. Morin atravesó un siglo de vida para recordarnos que la existencia puede y debe ser algo más que un mero transcurrir. Ayer se fue un inconformista que jamás perdió el sentido de la realidad. Su obra importantísima en vida quizás comience a rodar ahora gracias a ese impulso que suele destapar a veces la ausencia física. Así destacan en tapa el diario El País de España la noticia de su desaparición física. Su visión del mundo, algo sombría, quedó reflejada en uno de sus últimos ensayos, De guerra en guerra, de 1940 a Ucrania. Estamos, escribió Morin en un artículo de ese periódico, ante la escalada de la falta de humanidad y el hundimiento de la humanidad, la escalada del simplismo y el hundimiento de la complejidad. Siendo un realista, Morin, sin embargo, no abandonó nunca la esperanza. Siguiendo a Heráclito, proclamaba: vivir la muerte, morir la vida. La vida es un combate entre la prosa y la poesía, afirmaba. Cada uno debe intentar vivir poéticamente. Lo improbable puede suceder, señaló en otra ocasión, según lo recordaba por su parte La Vanguardia de Barcelona. Podría verse esto como una verdad de perogrullo, dice el editor, aunque luego la razona brillantemente al explicar el destino increíble de la Revolución Rusa, ese triunfo del marxismo impulsado por una minoría en un país que no era el ideal imaginado por Marx y Engels. La paradoja de 1917 se repitió en 1991 con el hundimiento de la Unión Soviética, la instauración de un capitalismo salvaje y la vuelta a la práctica religiosa, tan denostada por el régimen anterior. Morin, excomunista desencantado, lo califica como el fracaso histórico más absoluto. La partida de Morin nos inspira, nos hace volver al eje de lo trascendente. Quizás este pequeño homenaje nos permita hoy abrir las puertas a quienes, hartos de la nada, cansados de las rencillas y los insultos cotidianos, atrapados en el pantano de lo insustancial,
encuentren un pequeño estímulo en este intento, siempre vano, de hacer pie. Así lo sentimos. Por eso nos juntamos cada domingo, para pensar juntos. Hoy nos inspira Edgar Morin, quien alguna vez dijo: soy optimista pesimista, tengo esperanza en medio de la desesperación. Intentaremos hoy nuevamente hacer pie. Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie, un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie, todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo, estamos aquí tratando de hacer pie, como decíamos antes. Este es nuestro programa, este es nuestro espacio, estamos en el barrio de Palermo y hoy está de cuerpo presente desde la primera hora, mi compañero de viaje. Una alegría tenerlo acá, Santiago Kovadlov, a quien ya recibo con un enorme abrazo, como lo hice. Querido Jorge, hola Patricia. Hola, que Patricia. Hoy nos Vamos a saludar a Patricia. Muy buenos días, tardes de domingo en este hermoso día. Y bueno, un lujo para mí estar en este haciendo pie o intentando haciendo pie. Ahí está, Eso, muy bien, eso. ese es el espíritu. Muy bien, veo que nos Mirá cómo escucha, captó Patricia. la filosofía de Sí, nuestro bueno, en mi encuentro. biblioteca está por supuesto Kovadlov, Sí. con esas pequeñas cosas. Hecho de cosas pequeñas. Hecho de cosas pequeñas, mi libro de poemas. Sí. Bueno, a los dos les agradezco, Jorge. El retorno no es solo hacia vos, con vos, es el retorno hacia mí mismo. Este programa, como bien lo señaló tu editorial de hoy, refleja una convicción, un espíritu, una emoción fundamental, que es la de llevar adelante lo que somos. Sí, tal cual. Bueno, tranquilidad para los oyentes, porque tuve algunos mensajes. Como Santiago estuvo 3 semanas sin venir a la primera hora, hubo oyentes, Santiago, que me escribieron. Dice, ¿no va a estar más? ¿No va a estar en la primera hora? Bueno, tuvimos que aclararlo. Acá está. De cuerpo presente. Estaba Soy un ocupado en las resurrecto. letras. Estaban de viaje sí. en Europa. Ah, muy bien. Y bueno, aquí estoy de regreso. En otra ocasión tal vez tengamos oportunidad de comentar algunos aspectos de ese Muy viaje bien. que atañen a Haciendo Pie. Muy bien. Patricia, Bueno, vamos todo tuyo. a hacerle la invitación a los oyentes a conectarse hoy en este domingo en Haciendo Pie. Ya pasaron 11 minutos del mediodía. Está nuestro WhatsApp allí directamente para intercambiar con nosotros, saludarnos. Bueno, alguna opinión sobre lo que van escuchando, lo que tengan ganas. Ahí nos dan su mensaje, su nombre y desde dónde nos escriben escuchando AM1110, nuestro WhatsApp, el de la radio, que seguramente muchos de ustedes ya tienen agendado, 11 36 99 8660. Ahí los vamos a ir leyendo con la producción. Bueno, todo el equipo con Gaby Garrido, que como siempre está en la puesta en el aire, en la operación técnica. Desde la radio también con Agustín Sarabi y Natalia Subiel en la coordinación de aire de este Haciendo Pie. La producción es de Gabriel Matera, la producción general de Mechita Laguna y en la coordinación artística Raquel Aparicio. Este equipo de Haciendo Pie en este domingo con Jorge Sigal, con Santiago Kovadlov, mi nombre Pato Pons y un poco de resfrío y niebla. Bueno, que suele pasar, ¿no? Que se nota a veces un poco en la voz, pero bien, como decimos, haciendo pie a pesar de los resfríos y las congestiones. Bueno, los oyentes ahí seguramente disfrutando de estas 2 horas por delante, que nos escriban, ahí los vamos a ir leyendo. Gaby, déjame decir, porque me parece fundamental decirlo al comienzo del programa, es el cumpleaños de Mechi Laguna. De Ay, Mechita, es verdad. Gaby. De Merceditas. Sí, Hoy el cumpleaños, abrazo. recibió nuestro abrazo doblemente por Exactamente. escrito y oralmente aquí en este programa que tanto le debe. Tal cual.
Haciendo pie. Llegando al fondo de la información. En medio del océano mediático. Es sociólogo, magíster en Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Ciencias Sociales. Director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Es además investigador del CONICET. Ya estamos en contacto con Agustín Salvia, a quien Santiago Covadonga Filho le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal? Muy buenos días, Santiago, Jorge, muy bien. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Santiago, Sí. a ver qué te parece. Yo creo que hay una pregunta fundamental, por lo menos para mí, que es ¿cómo es la radiografía social de la Argentina a la que estamos transitando? Me parece que a eso nos puede ayudar mucho Agustín, ¿no? ¿Hay un cambio de esa estructura? Según el oficialismo, ha retrocedido la pobreza. Incluso hay datos que se ofrecen de cierta retracción de la pobreza. ¿Se trata de eso, de una tendencia? ¿Es así? Me gustaría que Claro. Santiago, Agustín Salvia nos diga ¿Cuál es su parecer? Exactamente. Claro. Bueno, a ver, mira, la realidad siempre es compleja y uno trata de aproximarse a través de representaciones de la misma Ajá. y tener evidencias que permitan sostener alguna representación más fiel de lo que está ocurriendo. Sí. En principio hay algo muy claro, que la Argentina está dividida en tres Argentinas, que no hay hay tres estructuras sociales muy claramente marcadas y que se fueron construyendo a lo largo de fracasos y de lentas o leves recuperaciones que volvieron a generar nuevos fracasos económicos y distributivos, en donde el país no crece, no viene generándose inversión productiva, crecimiento de la productividad y una distribución del ingreso más equitativa. En esas tres Argentinas aparece una estructura superior del 30% de clases medias, profesionales, técnicas integradas a un modelo sostenible, globalizado, tanto en tiempos de populismos o en tiempos de libertarios. Ha logrado consolidarse por invertir en capital humano, tecnológico, productivos, capital físico, en conocimiento. Bueno, esa Argentina es muy parecida a las clases medias profesionales e incluso ricas de Europa, Estados Unidos, así que quizás no con esos niveles de ingresos, pero tiene un nivel estándar globalizado. En la parte inferior tenés de la estructura un 30% crónica y estructuralmente de la sociedad argentina vinculada a la economía informal, la economía de muy baja productividad, pequeñas actividades cuenta propia o pequeños emprendimientos familiares, y desde el taller familiar de barrio hasta el vendedor ambulante o el limpiavidrio, o al trabajador informal de una pyme o una pequeña empresa, una microempresa, las cooperativas. Bueno, esa sociedad es pobre estructural y crónicamente porque ya ha quedado 30 años en situación de postergación educativa, sanitaria, habitacional. Tiene una fuerte contribución de los programas sociales y lo otro lo complementa el 50 o 60% incluso de sus ingresos con las externalidades económicas que genera la propia economía informal, Claro. de los programas sociales, entre otras cosas. Y una clase media, pongamos 40% de segmentos medios en Argentina, que podemos dividir en dos partes. La parte superior, el 20% superior de esas clases medias, que aspira a poder ascender a ser sectores medios profesionales, trabaja todos los días, se rompe el lomo, hace empresas o trabaja asalariadamente él y ella y sus hijos, invierten en la educación de sus hijos, en buscar tener una mejor performance personal o familiar, sobre todo pensando en aspiracionalmente en ascender, y a veces lo logran, pero muchas veces no lo logran, y apuestan en cada
proceso político apuestan a que el próximo presidente o proyecto político les dé ese puntapié para subir. Claro. Mientras que el 20% de abajo de esa clase media está casi protegiéndose de no caer, luchándola también todos los días, pero muy vulnerable a las crisis, al estancamiento, a la falta de consumo, a falta de trabajo. Esas clases medias reclaman más trabajo para sus hijos, más que tener la heladera llena. Ujú. Y eso en el horizonte no está claro. Ahora, vamos a esa estructura que es casi la estructura social argentina. ¿Cuánto ha cambiado el gobierno de Milei, el gobierno libertario, esa estructura que ya venía en crisis, digamos, es decir, cristalizada antes de Milei, ¿no? Que estaba cristalizada claramente antes de Milei? Bueno, no, lo que produce es, polariza, tiende a polarizar más, a que el 20% más vulnerable de las clases medias tienda mucho riesgo a caer, que el 30% inferior dependa más de los programas sociales y la asistencia pública y de la actividad informal. La informalidad queda casi institucionalizada en este contexto como una estrategia de supervivencia. Y en el 30% superior, los 20% de las clases medias aspiracionales sienten que tienen chances de subir, porque aparecen nuevos negocios, nuevas oportunidades, bajó la inflación. Aparece una sociedad en donde esa pirámide que mostré parece que empieza a polarizarse más en la etapa libertaria. Habrá que ver cuánto de eso tiene que ver con la crisis del primer año y el estancamiento actual, o cuánto tiene que ver con un modelo más estructural, donde la Argentina solo encuentra ventajas comparativas a nivel de sus productos primarios más o menos industrializados a nivel internacional, y se reduce el sector el viejo modelo industrial sustitutivo, y eso hace que esas clases medias que dependen mucho del consumo del mercado interno tiendan a caer. Yo creo que hay un componente estructural que tiene este sentido, y hay otro componente coyuntural que habrá que ver cómo se mueven las variables económicas en el mediano plazo, que hace que haya efectivamente más inversión, Ahora, más pequeñas y medianas empresas. en este Ahí más o menos el panorama. sí, está muy claro, Agustín, lo que decís, pero daría la impresión, a través del retrato que nos brindás, que estás describiendo una sociedad cronificada, es decir, que está empantanada en una situación que no se transforma con los gobiernos que se suceden, y lo que decís del actual gobierno, en tanto tiende de alguna manera a privilegiar un sector de esa pirámide y de esa fragmentación, pareciera que acentúa esa cronificación en lugar de resolverla. No hay dinamismo interno que permita una, diría yo, dinamización de pasajes de un sector a otro. ¿Es así? No, sí, es así. Está fuertemente, la estructura de la movilidad social argentina está muy cristalizada. Hay movilidades internas dentro de esos sectores que te estoy comentando, y eventualmente el proceso que se genera con este modelo. A ver, yo ahí tengo un componente que es no solamente el modelo político, sino el modelo político-económico que no solo le responde a Milei, creo que tiene un componente más estructural y sistémico. La Argentina puede ser que cualquiera que hubiese llegado en vez de Milei y la propia dinámica anterior estaría llevando a que el futuro de Argentina parece próspero en términos de producción primaria exportadora y de alta tecnología y de alta inversión de capital, que solo beneficia a la cúpula de la estructura social ya formada, profesionalizada y con capacidad de invertir en recursos humanos. Y esa dinámica lleva obligatoriamente a que la movilidad social se dé ahí adentro y eventualmente derrame en el segmento, en la crema de la clase media intermedia. Y eso lleva a la polarización social, a una mayor desigualdad social, casi sistémicamente. Te diría que en todo caso lo que tiene este gobierno es que lo hizo de manera muy rápida, o decía, aceleró una serie de cambios y tomó decisiones muy aceleradas que mostraron o muestran con más claridad que ese es el proceso que está ocurriendo, ¿no? Con más crudeza, digamos. Estamos hablando con Agustín Salvia, él es director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Estaba pensando, Santiago, Agustín, si finalmente lo que vos estás describiendo no es que nos vamos latinoamericanizando, es decir, si la Argentina
se empieza a parecer a lo que fue siempre el resto de los países latinoamericanos. Jorge. Sí, No, sí, ya lo fuimos, esto ya ocurrió estamos. durante la etapa populista, Ajá, ajá, esto ocurrió ya, incluso en el mejor de los momentos de la etapa populista, 2011, ajá, 2012, burbujas de consumo, ya eso estaba cristalizado, claro, pero el factor, ya estaba cristalizado por varios factores, sí. pero lo que ha ocurrido, es decir, que nos está faltando el dinamismo del segmento de inversión industrial o de servicios, de innovación industrial y de servicios de esas clases medias. Nos está faltando inversión que aumente la productividad social en general. Mm, Ahora, ¿no Esa ves al inversión no gobierno viene. empeñado en eso? Eh, No, pero en el segmento, claro, sí, creo que esa sería su gran válvula de escape, que los 350.000 millones de dólares que tienen los argentinos se han protegido de la Argentina, digan, bueno, volcamos la inversión en el país, pero ni siquiera, bueno, todavía está empeñado en que eso ocurra, pero no le ha ocurrido, no ha sido fácil, no le es fácil. Está viniendo o vendrá eventualmente inversión globalizada, internacional en los sectores de punta, pero la dinamización de un motor de producción, de innovación tecnológica con inversión productiva, inversión pública incluso en materia de infraestructura productiva y social de calidad, sí. es casi una ventana de oportunidad para este gobierno en su próxima etapa o un gobierno socialdemócrata o de cualquier otra línea, porque lo que la sociedad está demandando es un futuro más cierto a través del trabajo, a Eh, través, Agus- y Agus- eso no sí. está apareciendo, ¿no? Agustín, tengo una enorme duda desde que empezamos a hablar, y es todo este plan, todo este proyecto que vos decís viene desde el populismo y ahora se está profundizando o se está acelerando. Me pregunto cómo contempla ese gran conglomerado que la Argentina que es de origen, lo que fue la antigua clase trabajadora argentina, que es el Gran Buenos Aires. ¿Cómo está Sí, o pensado? el Gran Rosario, O Gran el Gran Córdoba. Rosario, claro, Eh, sí, sí. No está pensado, no hay ninguna planificación, Jorge, claro, sobre esto. Sí, el tema es que esos sectores sobran, claro, estos claro. sobran al segmento. Entonces, es un claro. tema crucial. Entonces, por eso, ese 30% de la estructura social sigue dependiendo y va a seguir dependiendo en este marco de este modelo, si no hay un cambio, un giro incluso generacional. Depende de los problemas sociales, depende Mm. de la asistencia pública, del financiamiento de la salud, de la Y, vivienda, de la educación. decime, Agustín, en ese sentido, hay cierta, por lo menos hay cierta calma en la información de que el gobierno ha atendido a los sectores más postergados y hemos visto que ha desaparecido de la calle la protesta, que las organizaciones piqueteras ya son parte, por lo menos hasta ahora, del pasado argentino. ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? Qué interesante, pero bueno, da para varios programas, Sí, no pero tenemos hay mucho. un proceso de mercantilización social. Ah, A ver, la transferencia de asistencia pública ha sido, y el hecho de que baje la inflación son grandes componentes. El hecho de que haya bajado la inflación, aunque no haya sido completamente suficiente, pero sí. que haya bajado a los niveles que tenemos, e incluso que pueda bajar un poco más, es un contenedor social, es un disciplinador social muy fuerte, Mm, porque organiza la vida cotidiana de la No familia, hay no la duda. desespera, ¿bien? Le permite pensar un poquito más allá del día a día, y eso organiza la vida. Después hay un fenómeno que es que ante la escasez, el sálvese quien pueda. mm, Ante la escasez y ante el discurso libertario, el sálvese quien pueda. Así que no, ¿para qué una cooperativa? ¿Para qué un sindicato? ¿Para qué una agremiación? mm, ¿Para qué una acción colectiva? Si lo que tengo que salvarme yo frente a los demás. Claro. Hay un mercantilismo y una competitividad social fuerte acerca de quién sobrevive en este escenario de transformación. Todo eso atomiza, todo eso fragmenta, Eso es. todo eso hace legítimo incluso este estadio político, a pesar de su barbarie discursiva, mm. pero entonces lo hace digerible porque finalmente hay una paz social dentro de este drama
que es superador a lo que se tenía, al caos, al desconcierto. Si te preguntáramos, ¿cuál es la diferencia entre el análisis indudablemente crítico que estás haciendo y el punto de vista de las izquierdas formales, ¿no? De los partidos de izquierda que también conciben esta política general del gobierno como una política disfuncional a los intereses generales de los sectores trabajadores? ¿Cuál es la diferencia entre tu planteo y el que haría esa izquierda? Bien, que hay un proceso de transformación que era necesario realizar. El modelo anterior estaba agotado como un régimen político-económico, incluso de distribución social. La Argentina no podía sostenerse estimulando la demanda, promoviendo deficitariamente la demanda a través de la emisión o el endeudamiento, ese irracional, no se sostenía por las leyes de la gravedad económica. ¿Bien? Entonces, ante eso había que producir una transformación. Sin duda. La falta de inteligencia del populismo o del republicanismo en términos de acelerar, de adelantarse a la crisis y de atender este proceso ya en la segunda década del siglo XXI y haber dejado que esto se acumule, que se incremente contradicciones, para mí expresa la emergencia libertaria como el fin de un periodo, no necesariamente como el inicio, el próximo, de una nueva etapa, pero sí como el fin y como el desarmador de la estructura que no funcionaba, que abre una transición inestable, abierta a que puedan surgir fenómenos más libertarios, más republicanos, menos republicanos, más socialdemócratas. Yo creo que se abre una etapa de crisis en términos de inestabilidad social que puede permitir distintos proyectos. Obviamente no creo que este sea el fin del camino, este es el principio del camino y no necesariamente bajo las reglas libertarias. Pero bueno, eso se construye en política. Claro. Y con consensos sociales. Y ahí es donde también mi crítica al peronismo, a la izquierda, está dirigida a que no es deteniendo a Milei que cambian las cosas. La sociedad necesita futuro, necesita un proyecto de futuro, asumiendo que estos procesos, transformaciones han sido dolorosas, pero también son necesarias. En cambio, en términos de pensar que la Argentina tiene que transformarse en muchos sentidos, pero en mi perspectiva, con un esquema distributivo que permita que nadie quede atrás, ¿no? Agustín Salvia, te agradecemos muchísimo. Para nosotros ha sido muy ilustrado, nos ilustró mucho la conversación. Es ¿no? un Creo que planteo a los muy oyentes diáfano, ¿no es cierto?, que propone entender los cambios que estamos viviendo como un punto de partida. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Hasta muy Agustín. pronto. Bueno, un abrazo grande. Muchas gracias. Haciendo pie. Porque todas las ideas merecen ser debatidas. Bueno, y seguimos haciendo pie con los oyentes, ¿les parece? Me que parece nos muy están bien. saludando. Qué lindo que haya regresado Santiago, dice Mara desde Munro. Me gustaría y creo que sería un gran aporte cultural que nos contara algo de su viaje a Europa. ¿Cómo lo escuchás? Bueno, veremos el momento oportuno, pero me comprometo. Ah, bueno. Ahí está, mira. Bueno, gracias Mara de Munro. Leemos también a nuestra tocaya Patricia desde Villa Ramallo. Dice, hola Jorge, Santi y hoy mi tocaya Patricia. Bueno, buen domingo para todos. Yo obviamente escuchándolos y muy contenta del retorno de Santiago. Yo sabía que estaba de viaje, sería bueno que nos contara algo de lo que hizo y cómo le fue. Me encantan los diarios de viaje porque nos acercan experiencias interesantes. Bueno, queridos amigos, en este domingo, aquí bien soleado, continúo escuchándolos. Abrazote de Patricia de Villa Ramallo. Así que bueno, Muy bien. ¿estuviste con alguna bitácora, Santiago, del viaje? Después nos contás y seguimos con los mensajes. Muy bien, Santiago, lindo la recepción. Muy bien, una recepción Sí. muy amistosa, muy hospitalaria. Que A todo agradezco, ¿no? esto, bueno, le decimos a los oyentes que
hemos grabado las tertulias de estas 3 semanas. Fue una ausencia relativa. Y sí, fue una ausencia relativa. Porque... Pero bueno, ves que la gente es suspicaz, ¿no? Sí, Sabían sí, que no estabas. Claro, es una presencia discutible la de quien deja grabado un mensaje o una tertulia, pero la rentabilidad de ausentarse es que de pronto le dan a uno una bienvenida muy especial. Bueno, Santiago, ¿qué claro. te pareció esta charla con Vamos a lo que Agustín? importa. A mí me pareció imprescindible. Te Mirá. diría que empleo el adjetivo con toda conciencia. ¿Por qué? Porque hemos escuchado a un hombre que buscó una caracterización de la situación argentina sin hacerlo desde una perspectiva estrictamente ideológica. Fue descriptivo lo que nos propuso y señaló, creo yo, que puso el acento en el dramatismo de una sociedad que desde hace 3 décadas desconoce la auténtica movilidad social. Claro. Es decir, que son 3 estamentos los que él ha descrito que pueden tener cierta movilidad interna, pero no necesariamente un proceso de transversalidad que permite que los más afectados por la pobreza dejen de estarlo y que los mejor dotados por posibilidades inscriban entre sus demandas de progreso la contemplación de una sociedad más integrada. Muy bien. Me están avisando que estamos en contacto con nuestro próximo entrevistado, así que, si me permiten, lo voy a presentar. Gabriel, si te parece. Vamos entonces. Es dramaturgo, director de teatro y guionista. Ha creado más de 20 espectáculos, entre los que se destacan Los años, El público, Cineastas y El pasado es un animal grotesco. Actualmente dirige Sotoboche en el Teatro El Nacional, Una sombra voraz en Dumont 4040, y hoy estrena la ópera Dementia en el Teatro Colón, donde ha realizado la dirección escénica. Estamos entonces ya en contacto con Mariano Pensotti, a quien le agradecemos que nos atienda. Hola, Mariano. Hola, Mariano. Santiago. Jorge y Santiago te saludan. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bueno. Igualmente, versatilísimo, señor Mariano. Sí, sos estaba escuchando la sos el presentación protagonista de unas simultaneidades asombrosas. Sí, es muy escandalosa. Pero muy interesante realmente este estreno que te sitúa en el Colón con una obra original, digamos, ya desde el punto de vista argumental. No recuerdo yo haber oído hablar de una ópera que atraviese la experiencia temporal de una pareja a través de 3 momentos fundamentales. Esto, creo yo, es lo mínimo que podemos decirles a nuestros oyentes. Pero, ¿cómo nos dirías vos, qué podrías decirnos sobre qué te despertó interés en la temática de esta ópera que hoy se estrena en el Colón? Bueno, fueron muchas cosas. En principio, ya de por sí me parece muy interesante que el Colón decida estrenar una ópera nueva, o sea, totalmente fuera del repertorio tradicional de las óperas, y además que está compuesta por un compositor argentino, contemporáneo, por una libretista que es Ariana Harwitz y que la dirijo yo. O sea, tiene ya algo un poco atípico para estos tiempos, que me parece que está muy bueno. Y después, digamos que un poco la temática de la obra, estas 3 parejas a lo largo del tiempo, un poco por casualidad se emparenta bastante con cosas que a mí me interesan en lo teatral. Entonces fue como una coincidencia muy, muy afortunada ahí de mundos, que bueno, vamos a ver cómo se sintetiza en la ópera ahora. Claro. ¿Y cuáles son esos mundos? Contáselo un poquito a porque nosotros damos, por supuesto, cosas que por ahí los oyentes no terminan de saber. ¿Cuáles son esos mundos que vos decís que se combinan para este estreno en el Colón de hoy? Bueno, en principio, o sea, yo soy director de teatro, básicamente, Sí. no de ópera, y en muchas de mis obras de teatro me interesa la idea del paso del tiempo, en qué nos convertimos, sobre todo a lo largo del tiempo, cuál es la diferencia entre lo que nos imaginamos que íbamos a hacer y lo que realmente terminamos convirtiéndonos. Y un poco
casualidad, Ariana Harwicz, que es Sí, novelista, claro. un libreto donde los protagonistas son en realidad 3 encarnaciones de la misma pareja, Ajá. cuando tienen 25 años, cuando tienen 50 y cuando tienen 75. Y un poco la sensación es que el concepto que flota alrededor de la historia es que todos nos convertimos en malas traducciones de nosotros mismos a lo largo del tiempo. Es interesante que la pareja central de la ópera son una escritora y su marido, que es traductor. Y a medida que van apareciendo sus otros yo del futuro, son cada vez como peores traducciones de esta pareja original. Ajá. Entonces hay algo de la confluencia entre mis intereses, la escritura de Ariana y la música de Oscar Strasnoy, que también Ajá. es muy, muy particular, que en ese sentido para mí también es novedoso porque bueno, es una colaboración con artistas con los que yo no había trabajado. Vos estás hablando de un creciente desencanto con la presunta identidad propia. Sí, digamos, con lo que sucede, por lo menos en la obra, es que cada encarnación de esta Ajá. pareja está un poco más degradada, digamos, pero no degradada solamente por el paso del Claro. tiempo, sino como si fueran perdiendo capacidades cognitivas, como si entre ellos estuvieran cada vez más desencontrados, como Ajá. como si fueran malas fotocopias, como si uno Sí, sacara sí. una fotocopia de una fotocopia y cada vez se va volviendo algo cada vez más borroso. Mm. Y en ese sentido, metafóricamente, me parece muy interesante como idea del paso del tiempo. Claro, claro. Claro, es un tiempo interior. Ahora, en el mundo en el que con tanta versatilidad te mueves, Mariano, yo te preguntaría esto. Suele decirse que el público de la ópera suele ser más reducido y cada vez más reducido en relación al teatral. Por lo menos en la Argentina vemos un crecimiento notable del interés por el teatro que viene de lejos. ¿Vos crees realmente que la ópera está atravesando un proceso agónico, para usar tu metáfora, de los efectos negativos del paso del tiempo? Bueno, es una muy buena pregunta. Mira, yo no sé si soy la mejor persona para responderla porque no soy un experto en Claro. ópera, Claro. a tercero que dirijo, entonces no tengo todavía con el teatro en el que sí puedo opinar desde otro lugar, pero sí te puedo decir que una de las cosas que a mí me sorprendió, ahora también metiéndome un poco más en el mundo de la ópera, es encontrarme con un montón de directoras y directores jóvenes y compositores que están componiendo óperas contemporáneas, en el marco de la ópera contemporánea, muy bueno, muy interesante, y en algunos casos mucho más experimental que en el teatro de técnica, digamos. Entonces, quizás lo que no hay todavía en la ópera Sí. es un público tan ansioso de ver cosas nuevas como sucede con el público de teatro. Ajá, ajá. Esa es otra discusión y que también tiene que ver con el precio de las entradas para ver ópera. Mariano, Bueno, en fin, Mariano, Mariano, te interrumpo porque tenemos un problema de audio y me pide acá la producción si te pueden llamar de nuevo. Así te escuchamos Sí, no hay bien. problema. Te agradecemos mucho. Dale. Estamos Interesante lo que interesantes. dijo, ¿viste? Estamos conversando con Mariano Pensotti, que es dramaturgo, director de teatro y guionista, que está haciendo una actividad. Bueno, hemos tomado la ópera que se estrena hoy en el Colón, Santiago, porque no tenemos tiempo de abordar todo lo que este hombre hace. Eso por un ¿No? lado. Y por otro ¿Y por qué lado, se estrena hoy, no? Claro, la obra se estrena hoy en el Colón y estamos delante de alguien que con esta propuesta, que está dirigida por él, se atreve a incursionar en un terreno donde no tiene experiencia previa y Claro. sin embargo tiene una enorme veteranía como director y ha logrado despertar un interés formidable con esta obra titulada
dementia, Sí. digamos en latín, demencia sería en nuestro idioma, y es autor de algunas afirmaciones sobre las que queremos preguntarle. Ya estamos de nuevo con Mariano en contacto, Mariano Pensotti. Estábamos hablando de demencia y ¿vos nos escuchás bien, Mariano? Sí, perfecto. Hay un momento en las declaraciones públicas que has hecho, Mariano, donde haces algunas afirmaciones que merecen cierto desarrollo para saciar nuestra curiosidad y la de los oyentes. Decís en un momento que el castellano operístico suena inevitablemente a bolero descompuesto. No, ojo, eso no lo dije yo, eso lo dijo Oscar Strasnoy, que es el compositor. Pues nada menos, pero ¿qué te parece eso? No, esa es una afirmación que yo no me atrevería a hacer. Ahí está, pero ahí está. Puedo desarrollarla por eso. Claro. Está muy bien. También se habló de la dificultad mayor en cualquier idioma, es el realismo. ¿Esto te lo atribuirías a vos o a él? No, yo en principio no dije eso. O sea, me parece que, a ver, justamente hay algo que a mí me interesa de la ópera, que es que claramente claro. te sitúa en un código completamente distinto al del naturalismo que estamos acostumbrados en las artes de representación. Parece que hay algo que claramente ir a ver una ópera es entrar en un código y en un imaginario, en una poética muy distinta y sobre todo en una temporalidad, ya que hablamos del paso claro. del tiempo, porque vos vas a ver una ópera y es como el anti-Netflix, o sea, tiene como unos tiempos, un desarrollo y que bueno, en ese sentido creo que se parece mucho más a la lectura de un libro de poesía que inclusive a un texto de narrativa, si tratamos de hacer una analogía literaria. Sí, doy fe, Claro. es así. ¿Y cómo ha sido, Mariano, para vos desempeñarte simultáneamente entre la ópera, esta experiencia, trabajar con una escritora como Ariana Arwitz, y las otras actividades que estás haciendo, Sottovoce, Una sombra voraz? ¿Cómo te las ingeniás para manejar? Bueno, fue un ejercicio bastante intenso de esquizofrenia. Claro. Demencia. Además uno no podría pensar mundos más disímiles que una obra de la calle Corrientes, popular, Claro. y una ópera de Colón y una obra independiente como es una sombra voraz. La verdad es que a mí me permite algo muy lúdico, que es esto, que es entrar como de mundos distintos, de encarnar yo también como un personaje diferente, de crear desde un lugar distinto y sobre todo también como de hacer funcionar como distintas sensibilidades, porque claramente dirigir una ópera en el Colón no tiene nada que ver con crear una obra de teatro independiente con mi grupo, que estaba muy basada en lo narrativo, en la historia. Claro. Pero sí, hubo momentos de esta coincidencia del último mes y medio, 2 meses, donde por lo menos el cerebro se resistía a funcionar adecuadamente. Volviendo a demencia, Mariano, ¿cómo fue la relación con las 3 parejas, diríamos, que integran la obra? La de la muchachada de 20, la madura de 50 y la mayor de 75. ¿Cómo fue dirigir y ensamblar esos procesos donde no necesariamente el pasado queda atrás, sino de alguna manera queda atestiguado en lo que se hace en cada una de estas etapas? Sí, bueno, fue interesante la pregunta, que era sobre todo cómo encarnar distintas versiones de los mismos personajes. Ajá. Fue interesante porque hace 3 años atrás yo hice una obra en el San Martín que se llamaba Los Años, justamente, donde también era el mismo personaje con 30 años de diferencia. Obviamente era distinto porque era una obra de teatro, Sí. Desarrollábamos otro tipo de problemática y de historia, pero también estaba la pregunta de, bueno, cómo se representa un original y su devenir, o un original y su copia. En este caso también hay una particularidad, que es que en la ópera no necesariamente hay un verosímil físico. Por Muy ejemplo, bien. los cantantes que encarnan cada pareja son muy distintos, tampoco tienen
justamente la edad cronológica que tienen sus personajes. Es interesante porque en ese sentido la ópera te libera también de ese naturalismo, de ese realismo que en otros actos de representación existe. Pero acá, bueno, tratamos de trabajar siempre partiendo de la pareja original, de la pareja de 25, y viendo qué cosas se iban cambiando en cada una de las encarnaciones sucesivas. Inclusive hay hasta un cambio lingüístico, porque las parejas, a medida que envejecen, van utilizando cada vez más otro idioma, que no es el castellano, es el francés. Entonces empieza como a producirse un choque lingüístico a lo largo del avance de la obra que es interesante. Se van afrancesando. Se van afrancesando. Claro. Ahora, si yo te preguntara, ¿cómo interpretás vos ese afrancesamiento? ¿Es una tentativa de escapar a los dilemas que correspondería encarar? Yo creo que hay algo, en principio está justificado por una cuestión muy pragmática, que es que los personajes, la acción de la obra sucede durante una beca que tienen los personajes en Francia. La escritora es argentina. Sí, pero vive en Francia, claro. Francés. Y de todas formas lo interesante es eso, o sea, hay una tensión permanente en esta pareja. Hay algo de la obra que también se pregunta más allá del paso del tiempo sobre qué es el amor, en qué deviene el amor y la pasión amorosa, en qué medida lo bello se transforma en horrible, y lo horrible también puede llegar a ser bello, que creo que lo lingüístico genera como una especie de batalla de idiomas, donde hay uno que pugna por imponerse al otro, y que es análogo a lo que le pasa a los miembros de esta pareja. Claro, estaba pensando en Ariana Harwitz, que vive en París, que vive en las afueras, en realidad, de París. Claro. Y aunque alguna vez hemos conversado con ella, toda la significación que tiene la cuestión del idioma, la cuestión de la adaptación del idioma a lo largo del tiempo y entre las personas, ¿no? Seguramente tuvo mucha presencia ariana en esta adaptación, ¿no? Sí, claramente, bueno, todo lo que escribe Ariana me parece que tiene que ver con sus preocupaciones personales, claro. Y acá claramente hay algo de ese ámbito, también muy cercano a donde ella vive, en Francia, que es como un lugar rural que podría ser muy bucólico, pero que a la vez tiene mucha violencia subterránea. Tal cual. Lleno de cazadores y de noches oscuras. Sí, bueno, y yo... nada, eso es lo interesante. Claro. Esa mezcla de algo que puede ser muy encantador y muy tremendo al mismo tiempo. Claro, todo esto lo vamos a ver seguramente en Dementia, que hoy se estrena en el Teatro Colón. Estamos hablando con Mariano Pensotti, dramaturgo, director y guionista. Bueno, para nosotros genera una gran expectativa. Este estreno nos parece muy importante, así que si te parece, Santiago, vamos a tratar de volver a hablar con Mariano cuando esto vaya transcurriendo, a ver cómo... Exactamente, porque un interrogante que seguramente Mariano tiene y que nosotros compartimos con él es: ¿cómo será recibida esta propuesta tan innovadora, claro, tan inquietante para los espectadores que tendrán 20, 55 y 75 años? Completamente, sí, ahora es el gran interrogante que tenemos. Claro. Mariano, ha sido un placer tenerte en Haciendo Pie, te mandamos un abrazo y mucha merde. Realmente. Mucha merde con el estreno. Bueno, muchas gracias, un abrazo muy grande para los dos. Hasta Adiós. pronto. Haciendo Pie, para los que queremos ver más allá de la superficie.